Comencemos la clase. En México nos encontramos en periodo de intercampañas, es decir, el tiempo que hay entre las precampañas que concluyeron el 11 de febrero y las campañas electorales que iniciarán el 30 de marzo y que durarán hasta el 27 de junio, tiempo en el cual los candidatos a la presidencia nos estarán bombardeando con mensajes para que votemos por ellos y odiemos a sus contrincantes. Todavía es muy temprano para dar un pronóstico certero de quién va a ganar la presidencia. Sin embargo, parece ser que la competencia se reduce a los 3 candidatos de las coaliciones partidistas, ya que ninguno de los candidatos independientes ha dado indicios de que realmente pueda dar una pelea para poder competir. Si bien cada uno de estos 3 candidatos está siendo postulado por 3 partidos diferentes, podemos identificar que en cada coalición existe un partido que es el más importante. Estos serían Morena, PAN y PRI. En esta clase vamos a hablar de este último, el Partido Revolucionario Institucional, quien hoy es la primera fuerza política en el país, a pesar de que su candidato no está pareciendo muy beneficiado en las encuestas. Para introducirnos en el tema de la clase, revisaremos un comentario que Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, hizo en 1990. Yo quisiera comentar brevemente la brillante exposición de Octavio. Él dice que en la descripción que yo hice de la transición hacia formas abiertas de sociedad de América Latina, él no encontraba el caso de México. Y al describir el caso de México, en cierta forma, tengo la impresión que ha exonerado a México de lo que ha sido la tradición dictatorial latinoamericana. Espero no parecer demasiado inelegante, por decir lo que voy a decir. Yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos, sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un partido de hecho único, porque era el partido que financiaba a los partidos opositores. Esa dictadura es una dictadura, es decir, puede tener otro nombre, una dictadura muy sui generis, muy especial, muy diferente, pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países. En el Perú, el dictador Velasco trató con todo su equipo de intelectuales reclutados de formar una especie de PRI peruano y no funcionó. Y Alan García trató de crear un PRI peruano. El intento de nacionalización de todo el sistema financiero
fue hecho con la idea de crear un sistema semejante que garantizara ese tipo de permanencia que ante el resto del mundo pudiera ser camuflada, como ha sido el caso de la dictadura mexicana. Y me atrevo a decir también que no solamente en lo que se refiere a la permanencia del poder, a la falta de una genuina democracia interna, se puede hablar de una dictadura, en el caso tradicional de México, sino en que, al igual que las otras dictaduras latinoamericanas, fue incapaz de traer la justicia social. No creo que se pueda decir que en México haya una mejor distribución de la riqueza que en el país promedio latinoamericano. Creo que las desigualdades son tan grandes y originadas por las mismas razones de injusticia social, de corrupción que en otros países latinoamericanos. Entonces, la dictadura tuvo también, en el caso de México, las mismas consecuencias que tienen las otras dictaduras latinoamericanas. Es verdad que ha habido una crítica interna muy talentosa, muy generosa, muy valerosa de muchos intelectuales mexicanos, naturalmente, entre ellos Octavio Paz, sin ninguna duda. Pero creo que es muy importante también denunciar el caso mexicano, y espero que no se me considere pues como un mal invitado, por decirlo de esa manera, pero como esto se está democratizando y este país ahora se abre a la libertad, quiero ponerlo a prueba, y quiero poder decirlo aquí abiertamente, porque eso lo he pensado yo desde la primera vez que vine a México, un país que, por otra parte, pues yo admiro y quiero tanto. Creo que no, creo que es muy importante que también en el caso de México se diga que aquí se vivió y se ha vivido durante décadas, con unos matices muy particulares, muy especiales, el fenómeno de la dictadura latinoamericana. La Revolución Mexicana tiene cosas admirables, sin ninguna duda. La más importante tal vez aquella que mencionó Octavio, la reivindicación de un pasado, la reivindicación de la tradición prehispánica que ha sido asumida con orgullo por el pueblo mexicano, como no ha sido asumida en otros países, por ejemplo en el mío. Eso es una indudablemente contribución muy positiva. Pero también hay que entender que eso ha sido otro de los instrumentos que ha utilizado el sistema dictatorial del PRI para eternizarse. Ha sido otro argumento de esa gran demagogia retórica a lo largo de su historia del PRI, que se ha prestado a muchas falsificaciones de tipo cultural, como por ejemplo la justificación de falsos artistas, de falsos géneros artísticos, en nombre de ese nacionalismo que creo que es uno de los factores más peligrosos dentro de este proceso de democratización mexicana. Un factor que debe ser puesto en tela de juicio y cuestionado si nosotros, como estoy seguro que lo quieren los demócratas mexicanos, quieren que esta democratización y liberación en México vaya hasta sus últimas consecuencias. Hay que agradecerle mucho a Vargas Llosa esta intervención valiente sobre la dictadura, o quizá habría que llamarla dictablanda. La dictablanda, bueno. Yo me gustaría hacer una pequeña rectificación por amor a la precisión intelectual. Yo hablé de sistema hegemónico de dominación, porque yo como escritor y como intelectual prefiero la precisión. No se puede hablar de dictadura. Mario Vargas Llosa habló de dictaduras militares. Así comenzó su intervención. En México, es un hecho, no ha habido dictaduras militares. Y agregué, pero sí hemos padecido la dominación hegemónica de un partido. Esto es una distinción fundamental y esencial. Todo lo demás que ha dicho Mario Vargas Llosa es motivo de discusión, pero sí hay que poner muy en claro que en México hemos tenido un sistema de dominación hegemónica de un partido. Eso no es, querido Enrique Krause, tampoco dictablanda ni dictadura. Es un sistema peculiar y no único de México, de los países. En primer lugar. En segundo lugar, quisiera decir esto para terminar, y es que en efecto, la lucha actual en México es la lucha por el pluralismo. Y debo decir que Mario Vargas Llosa fue uno de los mejores colaboradores cuando nosotros fundamos, hace muchos años ya, la revista Plural, que tendía justamente a eso, a introducir el pluralismo en el anómalo régimen mexicano. Palabras muy fuertes. En el actual sexenio, Mario Vargas Llosa ha dicho en más de una ocasión que piensa que México ya es una democracia. Él considera que el país de 1990 a la actualidad ha cambiado su manera de funcionar. Y evidencia de esto es que el PAN gobernó durante 12 años. Sin embargo, no nos quedemos con la opinión de una persona. Una persona cuya opinión es increíblemente valiosa, pero al ser esto una clase, tenemos la responsabilidad de hacer un trabajo de pensamiento crítico que nos oriente al conocimiento de la verdad.
Pensemos, ¿qué es dictadura y qué es democracia? La dictadura es el régimen político que concentra todo el poder en una persona o en un grupo de personas por medio de la fuerza. Por otro lado, la palabra democracia se forma al combinar los vocablos griegos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. De tal modo que democracia es la forma de gobierno en la que el pueblo posee el poder político. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que vivimos en una república representativa y democrática. Pero, ¿qué significa que nuestra república sea representativa y democrática? Bueno, pues que el pueblo escoge a sus gobernantes para que éstos hagan su trabajo en función de los intereses del pueblo. Y es así como está ocurriendo en México. Nuestros gobernantes están funcionando a partir de los intereses del pueblo. En 2012 se tuvieron elecciones presidenciales y el candidato con mayor número de votos fue Enrique Peña Nieto. Bárbaro, tenemos democracia. Sin embargo, a lo largo de su sexenio, el PRI e incluso el mismo presidente se han visto involucrados en diversos casos de corrupción, entre los cuales destacan la Casa Blanca, inmueble del presidente Enrique Peña Nieto valuado en $7 millones. Este inmueble fue descubierto por el equipo de periodistas de Carmen Aristegui. Este caso, además de exponer movimientos de corrupción en los más altos niveles de gobierno, resaltó por la censura efectuada contra los periodistas involucrados. Tenemos también el caso de diversos gobernadores que han sido señalados por desvíos multimillonarios. Entre estos casos destacan los gobernadores priistas Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, quienes a partir de estos desvíos afectan increíblemente a sus respectivos estados, que fueron Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo. Tenemos también el caso de la estafa maestra, un caso de corrupción en el que Animal Político identifica un desfalco de 7.7 mil millones de pesos, los cuales se movieron a partir de diferentes dependencias o instituciones que operan a nivel federal. Dentro de este caso, cabe destacar el involucramiento de Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México, y el involucramiento de José Antonio Meade, actual candidato a la presidencia por el PRI. Ante esta investigación, el PRI optó por amenazar a Animal Político con presentar denuncias en su contra, pues les parece que excedieron el derecho a libertad de expresión. Por último, identificamos que en México existe una situación de pobreza e inseguridad realmente alarmante. Estos son solo algunos casos que han ocurrido últimamente, sin embargo, han pasado mucho más. A pesar de todo esto, el PRI asegura que son la mejor opción para el país. No nada más aseguran que son la mejor opción para el país, aseguran que van a ganar las elecciones con un 40% de los votos. ¿Existirá la posibilidad de otro fraude electoral? Recordemos, queridas alumnas, queridos alumnos, que el tema de la clase de hoy es la dictadura perfecta y que esta, nos dice Mario Vargas Llosa, es la dictadura que funciona como dictadura pero que parece democracia. Si la democracia es la forma de gobierno en la que el pueblo ostenta el poder, habríamos de preguntarnos en qué momento los mexicanos dijimos que queríamos todo esto. ¿En qué momento los mexicanos dijimos queremos un gobierno rico y un pueblo pobre? ¿Cómo diablos
los gobernantes millonarios están representando al pueblo mexicano que vive en la miseria. Revisamos también que la dictadura puede referirse a un grupo determinado, y aquí habríamos de preguntarnos, ¿ese grupo se va a identificar como un partido político o habría otro modo en que se pudiese identificar a ese grupo? ¿Es México una república representativa y democrática? ¿O es México la dictadura perfecta? Queridas alumnas, queridos alumnos, la intención de este canal es brindar una clase que promueva el pensamiento crítico, lo cual nos hace mucha falta en el país. Si ustedes ya han contestado en este momento, México es una dictadura o México es una democracia, no están llevando a cabo este proceso. El pensamiento toma tiempo y esfuerzo. El pensamiento crítico implica investigar, comparar datos, contrastar opiniones, mucha lectura, entre otras actividades. Y es un proceso que jamás debe de terminar. Ahora bien, para concluir esta clase, quisiera preguntar, ¿qué está pasando con la educación en México? Que estamos considerando mantener en el poder a un grupo político que ha manifestado durante tantas décadas un comportamiento tan nefasto y corrupto. Eso lo revisaremos más adelante. Y esto lo pregunto como profesor pensando en algo que nos dejaron escrito hace mucho tiempo. La ignorancia es el origen de todos los males. De tal modo que nosotros buscaremos el conocimiento en favor de la igualdad, de la democracia, de la verdad, de la justicia. Queridas alumnas, queridos alumnos, yo soy el profesor. Nos vemos en la próxima clase.